Segunda Guerra Mundial. Tiempos que dejaron una marca imborrable en la historia. Sucesos que quedaron en la memoria de quienes fueron sus testigos. Hoy, aunque la mayoría de estos personajes ya no estén con nosotros en este mundo, el legado de su historia vive en la mente de todos sus seres queridos a través de las anécdotas compartidas, y así se mantendrán de generación en generación. En el día de hoy, a través de los relatos y recuerdos de Eustolio Hidalgo, conoceremos la historia de Bruce Cumming, un canadiense ex participante de la Segunda Guerra Mundial, quien emigró y retomó su vida en Venezuela. Bruce Edison Cumming nace en Canadá, en las adyacencias de Vancouver, el 11 de julio de 1921. Más o menos a la edad de 21 o 22 años. Al ejército aliado y fue llevado a Francia. Y nunca agarró un fusible para disparar contra nadie, sino que siendo un joven dinámico con tanta iniciativa, lo seleccionaron para manejar los códigos secretos. Y recuerdo que un día andando por las calles en plena guerra, pero no era momento de guerra, sino andaba como de paseo, se encontró con un incidente en la calle. Hubo fuego, se estaban quemando algunas personas y él intervino enseguida. Y su intervención fue muy efectiva porque logró que no se quemaran más. Él sí sufrió quemaduras fuertes en los brazos. Don Bruce llega a Venezuela en el 1947 y retoma su vida porque específicamente al llegar a Venezuela él traía una definición de antemano: dedicar su fuerza, su vida joven con su esposa a la obra misionera, y específicamente llegó al estado Falcón de esta querida Venezuela. Don Bruce, cuando fue la guerra, ya él había aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador personal. Su abnegación era hablar de Cristo y la salvación. Era muy reservado para detalles de la guerra. Quizás por su formación, por su disciplina como soldado, no daba muchos detalles acerca de las incidencias de la guerra. Conocí a Don Bruce en el año 1952, siendo yo un niño aún y él un hombre joven, quien había llegado del Canadá con su esposa, recién casados. Se casaron en el año 47, en el mes de octubre, y llegaron a Venezuela no con fines lucrativos, sino con fines misioneros, después de haber egresado de la Segunda Guerra Mundial. En el año 1964, ya él estaba aquí en Venezuela en plena obra misionera. Yo tuve el privilegio de conocerlo más de cerca y formar compañía de él en los distintos lugares campestres, evangelizando, y fue un hombre admirable en todos sus procedimientos, sincero y muy respetuoso de las leyes venezolanas. Fui muy cercano a él por cuanto compartimos específicamente acá en el estado Falcón, en la zona de Mirimire, Tocópero, Puerto Comodoro, Coro, y compartí momentos agradables dentro del cristianismo. Siempre era admirable él, que tenía mucha disciplina. Él era un excelente caballero, hombre paciente y comedido en sus procedimientos. Nunca se iba de la ligera, sino que pensaba dos veces para responder.
De modo que él ganó la confianza de nosotros aquí en Venezuela por su manera tan cordial de ser y tan diáfana. Una de las maneras como ellos mantenían su cultura original aquí en Venezuela, ellos eran muy rígidos, muy disciplinados, eran puntuales en la hora convenida y no aceptaban retraso porque eran personas, tanto él como su esposa, disciplinados como ciudadanos canadienses. Por ejemplo, la señora de él, la señora Roda, no aceptaba visitas en su casa si no fueran anunciadas para resaltar su personalidad. De modo que fueron una pareja de ejemplo que nos enseñaron muchas cosas a nosotros aquí en esta Venezuela que en ese tiempo todavía estaba muy atrasada y ellos fueron una guía, una luz para nosotros los venezolanos y nos dejaron su legado de buenas costumbres, especialmente la devoción cristiana. Un recuerdo grato con relación a su esposa. Ella era muy dedicada a los asuntos hogareños, una señora muy disciplinada y dedicada a la pintura de cuadros y se dedicaba mucho a la parte de los niños, en la instrucción de niños. Enseñaba la Biblia a los niños con dedicación y era un ejemplo como maestra, buena educadora. Aportó mucho para la educación venezolana y nunca cobró honorarios. En el 2005 toma la decisión de regresar a Canadá. Él fue chequeos médicos y los hijos, que todos nacieron, por cierto, aquí en Venezuela, los cuales son Ana, David, Douglas, Marcos y Leonor. Todos estaban en el Canadá y ellos le persuadieron a quedarse para chequeos médicos y por cierto que definitivamente lo dejan allá, no porque él quería hacerlo, él quería, como siempre lo comentaba en forma anecdótica, que quería dejar sus huesos en Venezuela porque su corazón estaba con el Estado Falcón especialmente y él quería ser sepultado acá en Venezuela. Tenía 84 años después de dar toda una vida en Venezuela a la causa cristiana. Él murió en el año 2014 como resultado de un paro respiratorio en un asilo para ancianos. No fue allí por razones que los hijos lo abandonaron, nada de eso, sino que hay una ley en el Canadá que todos los que fueron a la guerra, fueron nobles de la guerra, los recogieron en un asilo especial y él era uno de ellos y lo llevaron y los hijos permitieron porque era una ley obligatoria de que tenían que ser atendidos en una forma muy noble por el gobierno y a todos los que llamaron los veteranos de la guerra.